Pues primero que nada, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta sesión del seminario latinoamericano de colaboración sobre el enfoque ontosemiótico. Ha surgido a partir de los intereses y de las discusiones ricas que hemos tenido en el grupo de discusión del enfoque ontosemiótico en el marco de la RELME, ¿no? Bueno, un poco antes ya habíamos tenido colaboración con algunas universidades latinoamericanas, ¿no? Por ejemplo, con el profesor Uldárico, con universidades de México, ahí en la Universidad de Sonora, la Universidad de Antioquia, con Marcel. Bien, y entonces habíamos tenido algunas sesiones, pero hasta ahora no habían sido, podríamos decir, regulares. Entonces queremos iniciar una nueva etapa donde presentemos esta propuesta de seminario con un carácter regular, con una reunión al mes. Entonces, ahora tenemos una página web donde ustedes pueden encontrar información, que es www.edumat.ulagos.cl, seminarios-eos, donde ustedes pueden registrarse de manera individual, claro, y de manera, los grupos de investigación. Entonces, en este momento, los coordinadores que estamos colaborando para que se pueda llevar a cabo este espacio, está el profesor, bueno, la profesora Jesús Guadalupe Lugo, de aquí de la Universidad de los Lagos, que está como la coordinadora. Está su servidor, el profesor Luis Pinofán, el profesor Walter Castro, de la Universidad de Antioquia, Colombia, y el profesor Marcel Puchulú, de la Universidad Nacional de Villa María. Bueno, el objetivo es crear un espacio para que podamos reflexionar, hacer aportes, para seguir desarrollando el enfoque ontosemiótico, para utilizar las herramientas teórico-metodológicas del enfoque ontosemiótico en diversas vertientes, ¿verdad? Tanto en las investigaciones que nosotros como académicos e investigadores desarrollamos mediante artículos, proyectos y tal, pero principalmente para aportar a la formación de profesores, para los profesores, para ayudarlos a comprender o a utilizar esas herramientas teórico-metodológicas para diseñar sus clases, para implementar innovaciones didácticas o propuestas de experiencias de aula que sean ricas, ¿no? Y también que sea un espacio para motivar a los investigadores nobles que están desarrollando sus tesis de magíster o de doctorado utilizando algunas de las herramientas del enfoque ontosemiótico. Y de algún modo también potenciar, ¿no?, los vínculos virtuosos de colaboración entre los colegas que estamos en los distintos grupos de investigación o en las distintas universidades que estamos participando hoy en día, mediante estancias o cualquier otra forma en la que se pueda desarrollar ese tipo de vínculo. Comentarles también que hemos hecho una pequeña encuesta antes de darle la palabra a Lupita, que ella nos va a explicar la dinámica del día de hoy. Una pequeña encuesta de los horarios en los que podríamos desarrollar este seminario y hemos consensuado que podría ser el día miércoles, el segundo miércoles de cada mes, aunque Lupita va a comentarnos con más precisión esto, a las 18 horas, me parece, horario de Chile. Y también que, además de, junto con el registro que ustedes seguramente ya hicieron acá, si estamos en este canal, el día de hoy, si estamos aquí reunidos, es que se han podido registrar a través de esa plataforma. Nosotros hemos solicitado un espacio en nuestra universidad para tener no solamente reuniones sincrónicas, que esto es importante, sino también las reuniones asincrónicas para poder darle continuidad a las discusiones. Ya se les hizo llegar a una parte de ustedes, porque han habido como 3 periodos hasta el momento de registros, ya se les hizo llegar a una gran parte de ustedes la plataforma y la forma, como que la descripción para poder acceder a esta plataforma virtual, ¿no? En este caso, uno puede ingresar y ustedes, una vez dentro, van a ver que está el Seminario Latinoamericano de Colaboración sobre el Enfoque Ontosemiótico, le dan clic y entonces dentro nosotros lo que queremos o lo que estamos previendo es que se inicien por sesión, se dé una lectura previa para que podamos discutir tanto antes de la reunión sincrónica como después, y se abre un foro de discusión donde todos nosotros podemos participar, ¿no?, con preguntas, con dudas, con aportes, todo es bienvenido en ese seminario.
Y una cosa importante que para nosotros los coordinadores, y a continuación daré la palabra a ellos por si quieren nutrir esto que estoy comentando, es que queremos que ustedes se sientan parte. Ese seminario no es de 4 personas y que las 4 personas invitan a toda la comunidad que trabaja el enfoque autosemiótico en Latinoamérica, sino que queremos que ustedes son parte, se sientan parte de este seminario. Nosotros estamos desarrollando efectivamente este seminario, pero ustedes pueden proponer en el momento que lo estimen conveniente, proponer sus actividades o proponer trabajos a presentar. Entonces, eso no va por invitación, sino ustedes nos pueden decir, oye, Lupita, prográmame porque yo necesito discutir y reflexionar con la comunidad tal trabajo. Y entonces se les da una fecha y se les programa, ¿no? Entonces, la idea es que se sientan parte, que sean parte y que sea un seminario dinámico y enriquecedor para todos nosotros. Y con esto yo les agradezco mucho su participación en esa iniciativa. Con esto cedo la palabra. No sé si Marcel, Walter y Lupita quieren comentar algo adicional. No, de mi parte está bien, Luis, ahí fuiste muy, muy amplio. Luego también un detalle nada más, que hay, desde la Universidad de Los Lagos se ha preparado ahí un certificado que también van a tener quienes participen del seminario, que a veces suelen pedir nuestros colegas estas cuestiones, pero todo el resto ha sido muy claro y amplio, Luis. Muchas gracias, Marcel. Walter. No, Luis, no tengo ningún comentario adicional que hacer. Gracias. Bueno, si es así, entonces voy a dejar ceder la palabra a Lupita Lugo, quien les va a comentar algunas cosas adicionales. Y agradecer de antemano a nuestros invitados el día de hoy para esta primera sesión de esta nueva etapa del seminario, al profesor Juan Díaz Godino, al profesor Vicente Font y a la profesora Carmen Kaiber de Brasil. Entonces, sin más preámbulo, te doy la palabra, Lupita. Muchas gracias, profesor. Para iniciar, me gustaría agradecer a todos los que hoy participan en este seminario y forman parte de esta nueva etapa. También comentarles, como ya lo hacía el profesor Pino, que deseamos que este seminario sea sistémico y se realice el segundo miércoles de cada mes. Hemos consultado con algunos integrantes del seminario de diversos países latinoamericanos sobre los horarios también, y hemos convenido que lo más factible es realizarlo a las 18 horas, hora de Santiago de Chile. También, debido a algunas dudas que me han planteado a mí o a algunos otros de los coordinadores por correo electrónico, queremos confirmarles que este seminario no tiene costo. Es un seminario de ustedes, un seminario de la comunidad latinoamericana que utiliza el enfoque ontosemiótico. Nosotros únicamente nos encargamos de coordinar las sesiones y gestionar lo necesario. Lo único que les pedimos es una participación activa para construir un espacio que permita el diálogo, la colaboración, la reflexión y la discusión sobre el uso y desarrollo de las herramientas del enfoque ontosemiótico en nuestros trabajos. En esta ocasión, por ser la primera sesión de la nueva etapa del seminario, tenemos la modalidad de mesa panel, para la cual hemos invitado a la doctora Carmen Kaiber, académica de la Universidad Luterana do Brasil, quien ha escrito diversos artículos utilizando el enfoque ontosemiótico. El doctor Juan Díaz Godino, académico de la Universidad de Granada y fundador del enfoque ontosemiótico. También nos acompaña el doctor Vicente Font, académico de la Universidad de Barcelona y coautor de dicho enfoque. Queremos agradecerles por aceptar nuestra invitación y hacer un espacio en sus apretadas agendas para poder acompañarnos el día de hoy en esta mesa panel. Para todos los integrantes del seminario que nos acompañan y para los panelistas, les comento un poco la dinámica que pretendemos seguir y que hemos planificado para el día de hoy. Hemos preparado una serie de preguntas. Como moderadora realizaré la pregunta y señalaré a cuál de los panelistas va dirigida principalmente. Sin embargo, después de que el miembro al cual va dirigida, otros miembros de la mesa panel pueden tomar la palabra si lo desean. Al finalizar las preguntas e intervenciones, vamos a brindarles un espacio a todos los participantes que nos acompañan para que puedan plantear sus preguntas si desean profundizar más en alguno de los temas que vamos a tratar.
Bien, entonces, para iniciar, la primera pregunta va dirigida principalmente al doctor Juan Díaz Godino. Nos gustaría que nos cuente qué es el EOS, cuál es su origen, cómo nace la idea de este enfoque teórico y por qué se le denomina enfoque y no teoría. Bueno, buenas tardes. Primero tengo que felicitar a los organizadores del seminario, ¿verdad? Con este planteamiento que se está haciendo tan global, tan general y con esa perspectiva de continuidad, ¿no? Entonces, particularmente a Luis y también a los demás que han contribuido a esta iniciativa. Bueno, entonces voy a tratar de dar mi opinión, mi respuesta a esta pregunta que me haces de qué es el EOS, aunque creo que la mejor manera, yo voy a tratar de compartir la pantalla, tengo que necesidad de compartir la pantalla, bueno, pues porque voy a hacer referencia al repositorio, al sitio web, donde estamos procurando que los trabajos de Leo queden reflejados, ¿no? Entonces voy a ver si tengo éxito con esta iniciativa de compartir la pantalla y pasear un poco por la página, porque claro, ahí hay varios, hay una entrada principal que se llama Síntesis de Leos, donde se trata de dar respuesta a esta pregunta. Entonces, a ver, voy a ver si comparto mi pantalla, a ver si soy capaz de hacer esto. Vamos a ver. ¿Estáis viendo mi pantalla? Sí, ¿no? Creo que sí. Ok. Bueno, entonces yo creo que están familiarizados con la página del enfoque ontosemiótico alojada en la Universidad de Granada. Y entonces hay una entrada aquí a la izquierda que se llama Trabajos de Síntesis, donde, digamos, o sea, porque está viendo que ya después de casi 30 años que llevamos trabajando, por lo menos 25 años trabajando en este marco teórico, hay una gran cantidad de trabajo, pero siempre hemos procurado de presentar, de hacer un resumen, una síntesis de los trabajos, ¿no? Entonces, un trabajo que hay aquí, que se llama del año 2017, construyendo un sistema modular e inclusivo de herramientas teóricas para la educación matemática, digamos, sería mi primera recomendación para aquellos que, digamos, tienen un primer encuentro, ¿no? Con este marco teórico. Aunque hay otros trabajos que también presentan una síntesis. Por ejemplo, en el 2016 hemos publicado con Carmen Matanero y Vicent Font un trabajo en el Fourth Millennium Mathematics que también presenta una síntesis de las distintas herramientas teóricas y tratando de responder a las preguntas básicas, ¿no?, que se debe de abordar. Y bueno, ya ahí teníamos también puesta alojada una versión en español que últimamente, hoy prácticamente lo he sustituido por una versión diferente, que es una versión ampliada en español del enfoque ontosemiótico e implicaciones sobre el carácter prescriptivo de la didáctica, que va a ser un artículo que va a salir en la revista chilena de educación matemática. Pero en fin, yendo un poco digamos, a la pregunta, ¿no? ¿Qué es el EOS? Bueno, pues en cualquiera de estos trabajos, en particular este de 2017, pues se dice que claramente se trata de que es o aspira a ser un sistema teórico, modular, inclusivo, que se propone un conjunto de supuestos y de herramientas teóricas orientadas para facilitar, digamos, la investigación en educación matemática. Ahí se proponen unos principios, unas herramientas de análisis para abordar los problemas diversos, ¿no?, relacionados con la esencia de aprendizaje de las matemáticas. Entonces, se trata de abordar el problema epistemológico, el problema ontológico, semiótico, y también, claro, el educativo y los problemas de formación de profesores, ¿no? Entonces, en definitiva, ese es digamos, brevemente, pues es digamos, un sistema de herramientas que tratan de abordar, digamos, los distintos aspectos, dimensiones, facetas implicadas en los procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. Eso sería un poco mi respuesta rápida
aunque remitiendo a la página para profundizar y para tener una idea más precisa exactamente a esa pregunta de qué es el EOS. Eso se está, digamos, respondiendo en estos trabajos de síntesis. Bueno, cedo la palabra entonces a Vicent, luego después abordaremos la cuestión del origen y ese tipo de cuestiones. La pregunta a qué es el EOS, la mejor respuesta es, bueno, visitar la página y explorar los trabajos de síntesis de tipo global que hay incluida en la página. Bueno, cedo la palabra a Vicent. Bueno, buenas tardes, buenos días. Bueno, primero de todo también felicitar a los organizadores de este seminario. Me parece una iniciativa muy interesante, creo que puede ser muy provechosa, además en estos momentos convulsos, donde es difícil encontrar otras posibilidades de encontrarse, ¿no? Creo que inevitablemente me parece que durante una temporada tendremos que ir por este tipo de reuniones, ¿no? Bueno, yo estoy bastante de acuerdo con lo que ha explicado Juan. Simplemente un pequeño comentario, en el sentido de que hoy en día el EOS, digamos, se ha desarrollado bastante y es un sistema bastante amplio de herramientas para tratar bastantes problemáticas diferentes, ¿no? Pero me gustaría ir al origen y al nombre, ¿no? Porque se llama ontosemiótico, ¿no? Entonces, digamos que originariamente la idea era que para poder entender bien la problemática de la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, lo que se necesitaba era hacer un buen análisis de lo que es la actividad matemática, en este caso dentro de la escuela, ¿no? Y la conclusión es que para hacer el análisis de la actividad matemática son necesarios elementos ontológicos, de aquí viene el nombre onto, es decir, necesitamos saber qué objetos matemáticos intervienen en la actividad matemática y también es necesario saber cómo se relacionan, especialmente qué relaciones se establecen entre ellos, especialmente relaciones de significado, ¿no? Entonces el nombre de ontosemiótico viene por aquí, ¿no? Porque si queremos hacer un análisis detallado de la actividad matemática, necesitamos conocer los objetos matemáticos que intervienen, la ontología, y cómo se relacionan entre ellos, que tendría que ver con la semiótica. Esto era el núcleo inicial, ¿no? Entonces, si estiramos estos dos elementos, cuando entramos a la discusión de cuáles son los elementos ontológicos, todo esto está desarrollado en varios artículos, nos lleva a una visión de que los objetos matemáticos son el resultado, digamos, de un resultado sociocultural, por decirlo de alguna manera, alternativo o contrapuesto a un punto de vista platonista, ¿no? Y la parte semiótica, en cierta manera, sería como una parte que tiene que ver también con la parte cognitiva, en el sentido de que, de alguna manera, los planteamientos cognitivos llevan a que se produzca un aspecto, digamos, semiótico en la comprensión de los sujetos. Y ahora paso la palabra a Carmen o a quien sea. Muchas gracias. La doctora Carmen quiere añadir algo antes de pasar. Não, creio que nessas primeiras questões relativas ao que é o enfoque, a origem, acho que professor Godino e professor Vicens são os melhores para falar sobre isto. Muy bien, muchas gracias. Doctor Godino, ¿gusta añadir algo más acerca de las otras preguntas, acerca de cómo nace la idea de este enfoque y por qué se le denomina enfoque y no teoría? Bien, sí, sí. Vamos a ver, la idea de por qué, digamos, no se considera o no la presentamos como una teoría, sino como un enfoque, ¿verdad? Bueno, últimamente en algún trabajo estamos diciendo, somos un poco más ambiciosos y que es un sistema teórico, ¿no? ¿Por qué viene? Bueno, la idea de enfoque o quizás está relacionado con la opción de hablar de sistema teórico. La idea es que los problemas de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, que es el objeto principal en el que se centra la atención, la didáctica, involucra problemas previos, como estamos diciendo, de tipo ontológico, de tipo epistemológico, ¿verdad? De tipo también, ¿por qué no?, sociológico. Es decir,
No hay, la didáctica es compleja y que involucra distintas dimensiones, facetas. Claro, cada aspecto, cada dimensión a tratar, bueno, requiere un conjunto de supuestos, un conjunto de principios y herramientas específicas. De manera que entiendo que la complejidad de las cuestiones que se abordan no se puede abordar con una única teoría. Entonces, es porque son problemas diversos y entonces esa idea de que aparece la idea de sistema teórico modular, con distintos módulos, aspectos, pero están integrados y articulados de una manera coherente, ¿no? Bien, claro, ¿qué es lo que puede dar o qué es lo que da coherencia y consistencia a ese sistema? Bueno, son unos planteamientos de base, unos supuestos de base para los primeros problemas, digamos, epistemológicos, ontológicos y semiótico-cognitivos. Entonces, el hecho y se postula también, porque también podríamos caracterizar el enfoque como una aproximación antropológica, pues porque la manera de concebir las matemáticas es desde un punto de vista, la matemática como una actividad de las personas. Es decir, esto, digamos, nos relacionamos con todas las perspectivas socioculturales y antropológicas del conocimiento en general y del conocimiento matemático en particular, con lo cual eso lleva, digamos, ese planteamiento antropológico, la matemática como una actividad. Pero también tiene unas perspectivas, o sea, de tipo pragmatista, es decir, la idea de poner la práctica, la actividad humana y haciéndola relativa a los contextos institucionales, eso, es decir, vemos que hay un trasfondo, unos presupuestos de tipo antropológico, pragmatista y semiótico que es como un foco de atención, una perspectiva, un modo de aproximarnos a los problemas y que da coherencia y relaciona las distintas partes. Por eso, digamos, se enfatiza esa idea de que es un enfoque porque aparece, o sea, se trata de mirar los diferentes problemas con una perspectiva común, diríamos, ¿no? Creo que de esa manera respondo a esa preocupación, esa idea, bueno, ¿por qué se llama esto un enfoque y no es una teoría, ¿no? Y en respecto a la cuestión del origen, pues también me remito a unos trabajos, por ejemplo, hay un trabajo en la entrada que aparece de síntesis del enfoque entosemiótico, hay distintos trabajos y uno de ellos, en el año 2012 presenté una ponencia en el Congreso y que se llama así precisamente, Origen y aportaciones de la perspectiva ontosemiótica de investigación. De manera que recomendaría leer ese trabajo para esa perspectiva del origen. Pero bueno, también podría decir, el origen de todo este asunto, por lo menos en mi caso, ¿no? El hecho de, digamos, tener la responsabilidad que inicié en el año 1988 de un curso de fundamentos teóricos de la didáctica de las matemáticas es, en mi caso, digamos, el origen de toda esta problemática. Es decir, digamos, yo he tenido la oportunidad desde esa fecha del año 88, en un contexto académico profesional muy rico, muy interesante, de dar una respuesta sobre los fundamentos de la educación matemática, ¿no? Concretamente es el curso de Teoría de la Educación Matemática en el que he estado 30 años impartiendo esa asignatura. Entonces, eso me ha llevado a tener que conocer, interactuar con las principales teorías de la escuela francesa, la escuela alemana, la escuela anglosajona, ¿verdad? Y ese es un poco, claro, en ese momento, en los años 90, yo tuve la idea de que existían una diversidad de teorías, todas ellas un poco que no se relacionaban unas con otras. Es decir, yo siempre he sentido la necesidad y la utilidad de progresar en la construcción de un sistema teórico articulado, coherente, ¿verdad?, que permita abordar de una manera potente y efectiva los problemas de educación matemática. Ese es un poco el origen, por lo menos en mi caso, ¿no? Es decir, ese planteamiento de la realidad de que existe una... Bueno, y esta necesidad sigue igual de viva, porque vemos que hay múltiples teorías desconectadas, en fin,
Entonces yo creo que el enfoque ontosemiótico es un marco que inicia esa preocupación de progresar en la construcción de un sistema unificado para la investigación didáctica de la matemática. Que por otra parte, bueno, yo sé que en el mundo de la educación matemática, con frecuencia, este tipo de esfuerzo de construir una teoría unificada, etcétera, a muchas personas no les gusta, no les interesa, ¿no? Ahora, a mí me resulta un poco extraño, por ejemplo, si comparas en otras disciplinas, por ejemplo, en el caso de la física teórica, oiga, hay una preocupación por tratar de construir, ¿verdad?, de articular la teoría de la gravitación con la teoría de las fuerzas electromagnéticas, etcétera. Y, bueno, hay todo un interés por construir una teoría unificada, ¿verdad?, de ese tipo de cosas. Entonces, en el campo de la educación, y educación matemática en particular, creo que es posible y necesario. Bueno, cedo la palabra a Vicent, por si quiere añadir más ideas, más cosas. No, yo simplemente creo que inicialmente el nombre de enfoque es por esto, porque era un determinado enfoque, una determinada manera de mirar ciertas problemáticas. Básicamente en el inicio era una mirada, digamos, de tipo pragmatista y no platonista a la actividad matemática. Y esto con el tiempo se ha ido desarrollando y ha generado un sistema teórico, ¿no? Entonces, el nombre de enfoque, digamos, viene de los principios, pero quizás ahora ya no sería el más adecuado. Muchas gracias. La siguiente pregunta está dirigida principalmente para el doctor Juan Díaz Godino y para el doctor Vicent Font. En diversas instancias, como en las clases de posgrado, nos hemos preguntado cómo han surgido las herramientas de LEOS, cómo se construyeron, por ejemplo, la configuración ontosemiótica, los criterios de idoneidad. Bien. Bueno, mi comentario es que el enfoque es un sistema vivo y por consiguiente es algo que crece y que se desarrolla, ¿verdad?, como consecuencia de su aplicación a tratar de abordar problemas prácticos, ¿verdad?, de la educación matemática. Es decir, evidentemente hay una dosis de reflexión y de especulación de tipo filosófico, ¿verdad?, y esto queda reflejado, esa fundamentación filosófica queda bien reflejada en el artículo que Font, Godino y Gallardo publicaron en el 2013, en Education Studies Mathematics, donde se profundiza en esas bases un poco más filosóficas, ¿no?, de la idea de práctica y la emergencia del objeto de las prácticas, ¿no? Pero lo que quiero decir es que hay mucho trabajo experimental. Si ustedes entran en la página del enfoque, ven también que hay una entrada que pone tesis doctorales y al día de la fecha hay reflejada 81 tesis doctorales, ¿verdad?, cuyo marco teórico fundamental es el de LEOS, lo cual quiere decir que hay también un compromiso y hay una interacción fuerte entre la construcción de la teoría con la aplicación práctica, con lo cual eso indica también que tiene que ser un sistema que va creciendo y que se va digamos, refinando progresivamente, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, la idea que me comentabais de la configuración ontosemiótica, en efecto se ve que la idea, los tipos de objetos, ¿verdad? Es decir, inicialmente ha habido una preocupación por categorizar los diferentes tipos de objetos que interesan tener en cuenta para describir la actividad matemática. Como decía Vicent hace un rato, un punto fundamental es tratar de describir la actividad matemática en un sentido general, ¿verdad?, para luego después aplicarla al campo de la matemática escolar. Bueno, entonces hay esa idea de objetos. Y los primeros trabajos, pues digamos, nos hemos centrado en decir, bueno, hay 6 tipos de objetos primarios, ¿verdad?, los problemas, los lenguajes, los conceptos, bien. Y realmente es una propuesta de una tipología de objetos muy próxima y muy cercana al trabajo de los matemáticos, ¿verdad? Bien, lo que pasa es que después ha habido también una preocupación por la idea de proceso matemático, ¿no?, y conectar el objeto con proceso. Y junto también una preocupación por conectarlo con las prácticas. Es decir, entonces la idea de configuración, que está, digamos, ha sido un poco un último desarrollo, esa herramienta configuración
de práctica, objetos y procesos o configuración ontosemiótica, digamos, aglutina todos esos elementos de una manera bastante coherente. Es decir, en el centro vamos a colocar los problemas, porque la matemática es una actividad humana centrada en la resolución de cierto tipo de situaciones, problemas, ¿verdad? Está en el centro de la configuración la idea de práctica matemática para resolver los problemas y tipos de práctica. Y ahora en esas prácticas intervienen objetos y emergen objetos nuevos, ¿verdad? Esos 6 tipos de objetos primarios que ustedes conocen. Y además hay unos procesos involucrados en ello, ¿no? Luego otra herramienta, y también tiene una importancia grande, que esos problemas, prácticas, objetos y procesos se pueden contemplar de una serie de perspectivas duales o polaridades, con lo cual se obtienen, es decir, vemos, por ejemplo, la dualidad personal e institucional, que es fundamental, ¿verdad? Conectando, ¿verdad?, el mundo de el aspecto sociocultural con el aspecto psicológico, cognitivo, ¿no? Y otras polaridades, otras dualidades. Es decir, la herramienta configuración ontosemiótica, la configuración de práctica, objetos y procesos, ¿verdad?, tiene esa virtualidad de sintetizar, de una manera, podemos pensar, yo me gusta pensar que estos diagramas de los que a mí me gusta hacer son un poco como las ecuaciones propias del matemático. El matemático expresa las relaciones entre los objetos mediante ecuaciones, pero nosotros en el mundo de la educación, en el mundo de la psicología, no podemos hacer ecuaciones, ¿no? Pero sí podemos hacer diagramas que expresan cuáles son los elementos, cómo están interconectados, relacionados los acentos. Entonces, vean ustedes que ese gráfico de la configuración ontosemiótica es una especie de ecuación, ¿verdad?, cualitativa, que permite, digamos, resumir y sintetizar todos esos elementos, ¿no? Y algo parecido ocurre con la noción de idoneidad didáctica, pero bueno, le dejo la palabra a Vicent para que desarrolle más esa idea de la que él también ha trabajado bastante. ¿Te parece, Vicent? Sí, gracias. Bueno, yo simplemente comentar respecto a cómo van surgiendo los constructos. Bueno, pues van surgiendo de observar las aulas, por una parte, y del diálogo, la discusión, etc. Entonces, luego se hace un cierto sistema más o menos ordenado y partimos de la noción de práctica. O sea, digamos, nosotros partimos de la noción de práctica como una secuencia de acciones reguladas por normas matemáticas, ¿no? Entonces partimos de la base, el punto de partida son las prácticas, ¿no? Y entendemos la práctica no como conducta, sino algo con una finalidad y sobre todo regulado por normas matemáticas. A partir de aquí, para que una persona realice prácticas matemáticas, voy a ver si puedo compartir, para que una persona realice prácticas matemáticas necesitamos algo que desencadene la práctica. Entonces, normalmente hay una situación, un problema, una tarea, que es lo que desencadena la práctica. Entonces, para realizar esta práctica, inevitablemente, como estamos en el mundo de las matemáticas, necesitamos representaciones o ostensivos para realizar esta práctica. Y en el uso de estos ostensivos, pues manejamos definiciones, manejamos procedimientos y manejamos proposiciones. Todo esto se conjuga en argumentos que resuelven la tarea. Entonces, de alguna manera, nuestra conclusión era que la célula de actividad matemática, o sea, si alguien se pregunta cuál es la mínima vida matemática o la mínima actividad matemática, la célula de actividad matemática es una configuración de estas características. Necesitamos algo que desencadene la actividad matemática, que es una tarea, y necesitamos utilizar símbolos y además manejamos definiciones, procedimientos, proposiciones para realizar argumentos que resuelven las tareas, ¿no? Entonces, manejamos esto como, metafóricamente, sería la célula de actividad matemática. A partir de aquí hay otros elementos como los procesos, etcétera, pero quizás sería demasiado largo de explicar, ¿no? En relación a los criterios de idoneidad didáctica, bueno, pues también pasa algo parecido, ¿no? Por una parte, aparecen como resultado de todo un trabajo experimental y por la otra, pues también surgen del diálogo, de la discusión y se elaboran elementos teóricos, ¿no? Pero yo quisiera comentar la parte, digamos, experimental, ¿no?
nosotros hemos estado participando en muchos seminarios y hemos hecho un pequeño experimento que se los aconsejo, que es, si organizas un taller, cualquier actividad, empezar con una pregunta que es opinen, sin dar ningún tipo de consigna. Entonces, en diferentes talleres proponemos episodios, este por ejemplo es uno, o bien un taller que hice en el camp que está, digamos, está grabado y se puede recuperar. Entonces, le pedimos a los participantes que opinen. Les damos un episodio, un vídeo, algo que ha sucedido en un momento en el aula y les pedimos que opinen. Entonces, hemos observado que pasan cosas curiosas cuando a las personas le pides que opinen sin ningún tipo de consigna previa. Entonces, más o menos, hemos observado lo siguiente, ¿no? Que a la hora de opinar, la gente hace una mezcla de descripción, explicación y valoración, a veces todo mezclado. A veces hacen más valoración, a veces más explicación. Y luego estas descripciones, explicaciones o valoraciones se focalizan o bien en las matemáticas, o bien en las condiciones de los sujetos, o bien en el tema de los recursos, o bien en aspectos emocionales, o bien en aspectos de gestión, etc. Se focalizan en diferentes aspectos, ¿no? Pero también hemos observado que cuando las opiniones tienen un componente claramente valorativo, lo que nos están diciendo estas opiniones valorativas es su idea de cómo tiene que ser la práctica. O sea, podemos inferir cómo ellos piensan que debe orientarse la práctica del profesor. Y lo hemos visto que estas orientaciones que ellos dan y que valoran positivamente están relacionados con elementos que ha desarrollado la educación matemática, básicamente con ciertas tendencias actuales sobre la enseñanza de las matemáticas, ¿no? Entonces esto, de alguna manera, nos ha llevado a, digamos, como describir un fenómeno que yo creo que se produce con mucha regularidad y les animo a que ustedes lo pongan en funcionamiento, que es que el profesorado de matemáticas usa ciertos criterios sobre cómo se deben implementar las clases para que éstas sean de calidad o cada vez mejores, ¿no? Tienen algunas ideas de cómo hacer la práctica para que esta práctica sea mejor. Y curiosamente estos criterios, sorprendentemente, una cosa que nos sorprendió, no son muy diferentes según las culturas y los países. Uno podría esperar que según el país, según la cultura, según la etapa educativa fuesen muy diferentes, ¿no? Y resulta que no son tan diferentes. Por ejemplo, hay mucho acuerdo en que tiene que ser, el uso de materiales es muy bueno para que los alumnos entiendan. Ahí hay acuerdo. Las diferencias aparecen si en lugar del ábaco tengo que utilizar la taptana, que sería el ábaco andino por una cuestión cultural. Pero la cuestión cultural no pone en cuestión el uso de los materiales, sino sería un segundo nivel el tipo de material a utilizar, ¿no? Y entonces, de alguna manera, estos criterios que orientan la práctica están relacionados con elementos teóricos que se han desarrollado en el área de educación matemática. A partir de aquí, lo que hemos hecho, de alguna manera, ha sido pues, organizar todos estos criterios que uno más o menos ve que muchos profesores manejan implícitamente en una serie de principios, que son los criterios de la didáctica. Estos principios se han concretado en unos indicadores y, digamos, se ha hecho una propuesta de criterios, componentes e indicadores que de alguna manera surgen de, por una parte, los trabajos que se han desarrollado en el área de educación matemática y que cuentan con cierto consenso y con unas ciertas tendencias que se han ido imponiendo y también con algunos currículums que les han recogido. En fin, de todos estos elementos se hace una propuesta de criterios, componentes e indicadores, ¿no? Que surgen por una parte por la práctica y por otra de leer documentos donde de alguna manera se recogen muchos consensos de cómo debe ser la tendencia para la mejora de la enseñanza de las matemáticas. Muchas gracias. La siguiente pregunta está dirigida principalmente para la doctora Carmen Kaiber. A raíz del artículo que usted escribió sobre el panorama del uso de LEOs en investigaciones en educación matemática en Latinoamérica, ¿cuál es el impacto que tiene este enfoque en Latinoamérica?
Bom, boa tarde a todos. Agradeço, então, o convite para participar desse seminário. Estou muito contente de participar. E algumas coisas que eu vou colocar surgem de um olhar que eu lancei para os reportes de pesquisa apresentados na reunião latino-americana de matemática educativa, na Conferência Interamericana de Matemática Educativa e em Congresso Ibero-Americano de Matemática Educativa. Então, há lançado um olhar para esses anais, para ver o que estava se produzindo em termos de investigação relacionados ao EOS. Tá? Então, respondendo à pergunta do impacto desse enfoque, em termos de pesquisa, eu acredito, esse meu olhar, né, indica que há um impacto crescente no EOS nas pesquisas realizadas na América Latina, né? Revelado, então, principalmente pelo número de reportes de pesquisa, pelo número de investigações que estão sendo realizadas em toda a América Latina, em países como México, Peru, Chile, Colômbia, Argentina, Venezuela, Brasil, Equador, quer dizer, todos esses países se apresentam seus reportes de pesquisa nestes eventos, né? Então, essas pesquisas têm sido apresentadas nesses eventos que eu mencionei, né? E eles mostram, por exemplo, que no período de 2018 a 2019, né, foram apresentados em torno de 53 reportes de pesquisa relacionados ao EOS, tá? Tendo como base teórica os construtos do EOS. Numa análise anterior, feita no período 2007-2017, se tinha, assim, em torno de 190 reportes de pesquisa com base em EOS, nestes eventos, né, nos anais destes eventos. Então, se vê um crescente número de investigações sendo produzidas a partir da leitura destas apresentações isso em termos de pesquisa, né? Porque em termos assim da influência do EOS, né, de ensino-aprendizagem, estas mesmas pesquisas, sim, apontam que está ocorrendo uma qualificação dos processos de ensino quando olhados a partir do EOS, né? Mas, digamos assim, são resultados pontuais, né? São resultados que referem-se àquela pesquisa realizada num determinado país, numa determinada localidade desse país, tá? Mas, claro que o conjunto desses reportes de pesquisa, eles nos dão, sim, um indicativo de que a utilização do EOS tem, sim, servido para melhorar o processo de ensino-aprendizagem, né? Ainda em termos, assim, de impactos e a influência na pesquisa, eu posso citar que aqui no Brasil nós temos em torno, já desde o ano de 2014, 10 teses de doutorado e 4 dissertações de mestrado feitas com base no EOS, né? Então, são investigações e, principalmente as doutorados, são muito profundas, né? E nos trazem, sim, resultados bastante significativos. Então, de modo geral, esses impactos locais que a pesquisa aponta, sim, nos dão um conjunto de evidências de que o EOS tem então, servido de aporte e que tem produzido melhoras nos processos, então, de ensino e aprendizagem. Tá? E daí eu destaco a importância da criação do grupo de discussão,
das influências, das incidências na América Latina, né, do marco teórico inclusivo para a investigação em educação matemática. Eu acho que este espaço, o espaço do grupo de discussão, ele vai aproximar os professores e vai estimular pesquisas conjuntas que daí sim vão nos dar uma noção, um mapa global, né? não tão local, mas um mapa mais global sobre as pesquisas, quer dizer, os impactos, de fato, do EOS em termos do processo de ensino-aprendizagem daí, na América Latina. Os impactos seriam esses, né? De fato, uma presença muito forte na pesquisa e a pesquisa indicando aspectos, influências ou impactos muito positivos nos processos de ensino-aprendizagem. Muchas gracias, doctora Carmen. Tal vez el doctor Vicens Font también pudiera comentarnos algo sobre esta pregunta, ya que ha tenido diversas interacciones con grupos de investigación latinoamericanos. Bueno, yo creo que el impacto en Latinoamérica de LEOS es relevante, por lo que se ha comentado antes, ¿no? Por la cantidad de investigaciones, comunicaciones de congresos, artículos, tesis. Entonces es un marco, digamos, bastante bien conocido y con bastante impacto en esta zona, ¿no? Cosa que, por ejemplo, no pasa en absoluto en el mundo anglosajón, por ejemplo, ¿no? En el mundo anglosajón usted habla de LEOS y nadie sabe prácticamente qué es, ¿no? Entonces, aquí yo creo que hay mucha gente que lo conoce, que ha leído muchos artículos y que algunas herramientas utiliza, ¿no? Yo ya voy a aprovechar para conectar con la pregunta número 5, ¿no? Que es, una cosa es el impacto a nivel de investigaciones, de tesis doctorales, comunicaciones, etcétera, y luego hay otro tipo de impacto que sería en la formación de profesores, ¿no? Yo conozco dos procesos de formación de profesores de una cierta importancia, uno desarrollado en Ecuador y otro desarrollado en Panamá, que han afectado a bastantes profesores, ¿no? Sobre todo el de Panamá en proporción, pues por lo que es el país, ha afectado a un porcentaje de profesorado muy, muy importante del país, ¿no? Entonces son procesos de formación, en el caso de Ecuador es un máster, ha sido un máster que los profesores eran profesores de secundaria en activo y entonces manejaban los criterios de unidad didáctica básicamente como herramienta en su trabajo final de máster, ¿no? Y en el caso de Panamá es un diplomado para profesores de primaria, donde también se ha utilizado la herramienta de criterios de unidad, ¿no? Sería otro tipo de impacto diferente al que acaba de comentar Carmen, más centrado en las investigaciones, publicaciones. Esto sería un impacto a gran escala, entre comillas, ¿no? En la formación de profesores. Es el uso de una herramienta que se usa sobre todo para organizar la reflexión sobre la propia práctica del profesor en su contexto. Porque los criterios de unidad didáctica que he comentado antes es un tipo de herramienta que da mucha importancia al profesor, es decir, es el profesor que en su contexto donde él trabaja tiene que decidir qué prioriza, qué criterio prioriza, cuál no prioriza, y les sirven para organizar la reflexión sobre su práctica. Esto paso la palabra a Juan o a Carmen.